que diga grabando y arrancamos. Listo. Entonces a todos, muy buenas noches, muchachos. Que Dios los bendiga en nombre de Uniremington y en nombre propio, pues bienvenidos. Una feliz noche para todos. Qué bueno que estamos aquí reunidos nuevamente para este módulo de Colombia Crisis Política. A todos aquellos que en el transcurso de la semana han chateado y han estado a través del grupo de WhatsApp haciendo sus comentarios, Carlos Magón, Julián, todos los que han de una u otra manera han entrado, Andrea, chéverísimo porque han mandado unas reflexiones muy bonitas y vemos que este es un tema, este módulo es muy bueno porque es un tema de actualidad, es un módulo que se acerca a esa cruda realidad que vivimos a diario los colombianos. Vamos a saludar a Steven Mora, buenas noches, bienvenido. Esa triste realidad que vivimos todos los colombianos en relación a ese mal proceso que realizan nuestros gobernantes, cuando uno a veces se queda como sin palabras de ver cómo se equivocan y se equivocan y se equivocan y resulta que no hay ningún compromiso sencillamente por corregir, sino que antes por el contrario más y más meten las patas. Jessica Tamayo, buenas noches, bienvenida Jessica. Entonces es muy lamentable esa situación porque no solamente se llena uno de impaciencia, sino que a veces causa malestar, rabia, da como una especie de impotencia de ver cómo ellos se equivocan y se equivocan y se equivocan y se equivocan y nadie, o sea, las leyes como decían esta semana, miren lo que pasó en el Perú. En el Perú el presidente de la República se equivocó y el Consejo de Estado lo destituyó, así de sencillo, lo que no sirve estorba. El Congreso del Perú ya en 2 ocasiones ha sido totalmente desintegrada, lo que no sirve. Pero aquí, por ejemplo, cada que cometen errores, ellos no hacen sino Centro Democrático, le tira la pelota al Partido Verde, el Partido Verde le tira la pelota a los de izquierda tiran la pelota para las FARC vuelve y tira la pelota para los del centro. Entonces todos, perdónenme la expresión, pero es una forma como muy diplomática de lavarse en las manos. Y mientras tanto, en medio de ese no juego cruzado, sino en esa incoherencia política, estamos todos nosotros, los ciudadanos de bien, donde tenemos que soportar todas esas, si se puede decir así, bellaquerías e inconsistencias en la que entra el mal direccionamiento en el que está el Estado. Políticos sin carácter, políticos sin estudio, políticos que llegan a un cargo político sencillamente por la recomendación de alguien o sencillamente porque dentro de su profesión se acabó, no hubo oportunidades y se dedican a la política y llegan de una manera con unos vacíos no solamente de tipo gubernamental, sino también ético, jurídico, social, les importa un comino, gobiernan para ellos. Y yo quiero comentar aquí algo, uno que me mandaron, no sé, me gustó mucho, porque lo mandó Esteban Flores, Esteban no ha llegado. Decía, letal la frase de Marcelo Debrecht, ¿se acuerdan el caso de Debrecht, lo de la vía al sol y todo ese escándalo que hubo? Decía, yo jamás corrompí a nadie en Colombia, me van a disculpar, ni en ningún momento corrompí a nadie en Colombia. Cuando los conocí, todos ellos ya eran corruptos y delincuentes con poder político. O sea, más claro no canta un gallo. O sea, sencillamente la situación, yo creo que esa frase lo dice todo. Y Carlos Magón me mandó uno más interesante todavía. Ustedes saben que Pfizer esta semana ya sacó, parece que están en el 92% ya de posibilidades de tener la vacuna y el gobierno colombiano acaba de firmar con ellos pues para hacer la prueba. Y me mandó Carlos Magón que dice que la vacuna de Pfizer en Chile, todo el mundo en Chile dice nos salvó. En Argentina dicen lo mismo, Pfizer nos salvó. Y en España dicen Pfizer también nos salvó. Y en Colombia dice, las EPS se niegan a brindar la vacuna de Pfizer a los colombianos. El cartel de la vacuna de Pfizer, el carrusel de la vacuna de Pfizer
y pliego de cargos por corrupción en la vacuna de Pfizer. Así, esa es la realidad en Colombia. Y ahora, antes de llegar a clase, estábamos hablando con Julián Jairo y con Carlos Magón. Ustedes vieron el señor que después de 18 años estuvo detenido por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, y ahora las FARC, por cosa maravillosa, salen diciéndole a la opinión pública que ellos fueron los que lo mandaron matar. Y entonces el señor de 18 años que le dijo al Consejo de Estado y que le dijo a los jueces en su momento, yo no tuve nada que ver en ese crimen, fue condenado a 18 años. Les cuento, la perla, les van a demandar en 5.800 millones de pesos por daños y perjuicios. Y como dice Julián Jairo, muy merecido, porque al señor hay que devolverle no solamente su honra, sino pagarle esos 18 años de daño que le hicieron. Pero lo más grave de todo, nadie da la cara, nadie va a pagar. O sea, nos demandan, cuando demandan al Estado, nos demandan es a todos nosotros, y nosotros con nuestros impuestos tenemos que entonces contribuir en parte para pagarle al señor el daño que hizo un otro. Entonces yo casi que pienso que la persona que la embarre, como hacen en la China, el que la embarra paga con su propio capital, y deberían de pagar ese juez en este momento, debería de pagar con sus propias propiedades, porque son 5.800. Y el juez dice que abusaron de su buena fe, que a él le recopilaron unas pruebas y que él condenó sobre las pruebas. Y entonces, ¿quién recogió las pruebas? La fiscalía. Entonces hay que demandar a la fiscalía. Y el problema es que aquí en Colombia, vuelvo y les digo, un político se lava las manos con el otro político, y los entes gubernamentales se tiran la pelota el uno al otro. Entonces, cero iban montones, o sea, de casos. Ustedes se dieron cuenta, hace poco había contado en clase lo de la señorita, la pelada de Bucaramanga, que iba a disfrutar sus vacaciones a San Andrés y terminó detenida en una cárcel de Estados Unidos, y el presidente ese, Santos, firmó la extradición de manera irresponsable, porque aquí la semana escuchaba yo a un funcionario de Migración Colombia, donde dicen que toda persona que se pide en extradición, que es que se cuenta con la buena fe de las autoridades norteamericanas. Entonces, si las autoridades norteamericanas dicen que se equivocaron, entonces, pues ellos sí pagan. Y los de aquí, ¿qué? Entonces nosotros también tenemos que pagar el daño de que nos hace meter la pata a las autoridades norteamericanas. Entonces, miren en medio de esta crisis política que vive Colombia, falta mucha autoridad, falta mucha, si se puede decir así, conexión con las cosas que pasan. ¿Por qué? Porque gobernamos sencillamente como por instinto, no gobernamos sobre unas bases sólidas, no tenemos dirigentes que realmente emitan juicios reales amparados en la ley, sino sencillamente porque el gobierno de Estados Unidos pidió, y entonces nosotros somos los que tenemos que pagar el pato. Entonces es muy lamentable, muy lamentable. Bueno, además de eso, he estado un poquito preocupado, porque pues ya escogieron los temas y todo, y esta semana pues íbamos a comenzar. Julián Jairo va a hacer su sustentación hoy sobre el gota a gota. Carlos Steven Magón, lastimosamente Tatiana, su compañera, le tocó trabajar hoy y no puede estar con él en lo del tema del feminicidio, pero no he recibido más trabajos. Ellos dos son los únicos que me enviaron trabajos. Entonces me gustaría saber cómo van los otros trabajos, porque si son 11 grupos y éramos solamente, me van a exponer 2, entonces, ¿qué pasó con el resto de grupos? No sé. Entonces estoy como un poquito preocupado por eso, porque dentro de 8 días pues ya haríamos la antepenúltima, y ya dentro de 15 días tenemos que hacer el examen final. Entonces no sé si dentro de 8 días alcanzaremos a hacer todos los grupos. Hoy tenía programado hacer unos 3 o 4 de a 20 minutos para que fuera el total de la clase, pero veo que nada más voy a poder hacer pues el de Julián Jairo, que fue el único que recibí. Si de pronto alguno de los que han llegado ya tienen el trabajo listo y lo pueden sustentar hoy, pues les abro el espacio para que lo puedan sustentar hoy. Entonces, sí, en términos generales, eso quería comentarles de esta semana.
una semana de verdad que ha sido muy crítica, porque el problema del presidente Iván Duque, que ha querido acabar, disolver definitivamente la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, sencillamente porque parece que, y hubo una cantidad de situaciones con el fiscal general de la Nación pasada, donde pues parece que recogieron unas pruebas y allí hubo unos actos de corrupción que involucran no solamente a personajes de la Fiscalía General de la Nación, sino también a algunos políticos en relación al manejo de todo el tema de las FARC. Las FARC, pues, como siempre, ellos dicen que van a seguir adelante con su proceso de paz. Queremos la paz en Colombia. Es que para nadie es un secreto que este conflicto ha originado muchos gastos para el país. Antes, el país es tan rico que yo digo, otro país del mundo no hubiese sido capaz de soportar tanto daño económico. Es que secuestros, extorsiones, voladura de oleoductos, invasión de pueblos, el desplazamiento forzado, todos esos temas que se han desprendido de esa lucha, si se puede decir así, subversiva durante 50 años. Yo no creo que ningún país del mundo aguante esta situación. Y además de eso, con el otro problema de la mano, el problema de la corrupción, que vemos pues no solamente, ahora 8 días hablábamos de la familia Nules, sino de toda esa cantidad de funcionarios que entran a esas alcaldías, a esas gobernaciones y se roban la plata. Ahora en medio de la pandemia, ustedes se han dado cuenta toda la plata que hay investigados, creo que en estos momentos hay, escuchaba qué día, que hay investigados creo que 327 municipios de los 1000 en Colombia, donde se están investigando comportamientos en relación al gasto de lo del COVID-19. Entonces es muy lamentable cómo ver que nuestros políticos, en un juego de doble moral y falta de ética, se aprovechan pues sencillamente para lucrarse. Y volvemos al mismo cuento, lo que siempre les he dicho, el problema en Colombia no solamente de la corrupción es el poder político. Entonces esas mismas 4 familias, esas 5 familias, siguen lavándose en las manos, diciendo de que no han tenido nada que ver. El presidente Uribe dice que todo lo hicieron a espaldas. Entonces uno no sabe en manos de quién está, lastimosamente. Y lo que va a pasar en el 2022 en las próximas elecciones, hoy decía Fajardo que había una incertidumbre muy grande a nivel político. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, todos nosotros, los ciudadanos de bien, perdimos la confianza. Nosotros realmente en este momento, yo creo que no hay figuras representativas para, para, para uno decir podemos confiar, porque la situación cada vez está peor. Y preparémonos y verá que termine, si termina esta pandemia, para que veamos los resultados que va a ser. Dicen que la Contraloría General de la República y la Procuraduría están muy de cerca de todos esos, si se puede decir así, fascinerosos que se visten de político para robarse en las arcas del Estado, y que en su momento no sé si el Estado a través del Consejo de Estado pueda de pronto elevar pliegos de carga y meterlos a la cárcel. El problema es que siempre salen con la suya. Y entonces los grupos políticos se apoyan. Esta semana también hubo un hecho trascendental donde el presidente César Gaviria, nuestro expresidente, fue llamado por parte de la JEP para que contara detalladamente qué había hecho él dentro del proceso negociador con las FARC. Porque es que cada gobierno dice que se gastó un montón de plata con las FARC, y las FARC ahora están contándole a la JEP que el único gobierno que de pronto hizo el intento de decir venga negociemos y venga hagamos esto fue el gobierno del presidente Santos. Y entonces los otros gobiernos habían dicho que se han gastado una millonada tratando de arreglar con la guerrilla, con las FARC y con los grupos insurgentes, y resulta que como que eso era todo mentira. Entonces, cada vez ustedes muchachos, y esa es la invitación, ustedes cada vez se van a encontrar con un cuadro político con una incertidumbre grande, donde vemos que esa clase dirigencial en Colombia deja mucho, pero mucho, mucho que desear.
y, y cada vez nos han tenido llenos de mentiras y de engaños y de sencillamente el uno tapa, el otro esconde, el otro dice que no tuvo, que todo lo hicieron fue a espaldas, entonces uno no sabe a qué atenerse, uno no sabe a qué atenerse y la realidad pues es otra. Entonces, esa crisis política, cuando hablamos del tema de corrupción, entonces toca no solamente lo social, sino también lo económico. Han visto, ya están hablando es que hay otra reforma tributaria para el 2021-2022 y yo no entiendo por qué otra reforma tributaria si acabamos de salir de la primera y ya nos van a meter la segunda, sencillamente, porque se pierde la plata, porque se la roban, porque así como llegan al poder, así igualmente quieren entonces tratar de manifestar o de decir que es que desde gobiernos anteriores se viene con un déficit presupuestal, lo cual es mentira, porque yo creo que si hay una reforma tributaria que ya se había dado, que ya la habían analizado y todo, para volvernos a imponer otra, entonces algo extraño está pasando. Entonces es lamentable, muy lamentable, porque eso ocurre a nivel nuestro y mire a nivel internacional. Yo esta semana comentaba, mientras en Ecuador, en Perú, en el mismo Chile, ustedes han visto de todos esos, la población chilena cómo se ha desbordado a las calles y acabaron de tumbar una reforma que estaba desde del dictador Pinochet y acabaron con esa reforma. Miren, ahí hacen de todo, los ciudadanos hacen de todo. En el Perú tumban presidentes y de una, y fue lo de para afuera se fue. Y en Ecuador la misma situación. Y nosotros aquí, sencillamente, nos mandan a callar, dicen que todo está bajo control, que el Estado está haciendo, y resulta que el Estado no está haciendo. Y lo peor de todo, cuando el Estado, miren el problema en el que está la Policía Nacional con eso de ese incendio de ese callo, hoy detuvieron, ustedes se dieron cuenta unas imágenes, hoy mostraron en televisión un policía dando palo a diestra y siniestra como si nada, y finalmente pues hoy lo tuvieron que detener porque ya habían pruebas muy contundentes, muy parecido a lo, entonces eso es abuso de poder. Entonces, ¿hasta cuándo van a existir ese tipo de situaciones de abuso de poder en Colombia? Entonces vamos a tener que estar siempre como si fuéramos personas ajenas a un diario vivir donde nosotros somos los principales protagonistas de esos atropellos que cometen nuestras autoridades. Entonces lo de hoy fue lamentable porque, y es más, están investigando porque parece que esos 9 jóvenes que murieron en ese incendio, los directos culpables de la muerte de esos 9 jóvenes fueron esos agentes de la Policía Nacional. Ellos dicen que los jóvenes incendiaron, prendieron fuego a esos colchones y que se incendiaron y que ellos antes colaboraron, pero parecen las familias están presionando porque hay indicios de que allí lo que se cometió fue también otro vil caso de abuso de poder. Entonces, cero y van varios. Y entonces, ¿hasta cuándo? Eso no lo sabemos. Entonces, vamos ahora en adelante a mirar esas sustentaciones porque mire que son temas muy interesantes los que vienen y que ustedes van a abordar para que conozcamos un poquito de primera mano cuáles son esos problemas de tipo político, económico y social que están afectando a Colombia y que de una u otra manera hacen que el país esté en esa crisis política tan profunda como la que encontramos, porque es un tema de tipo social, porque cuando hay corrupción y cuando lo económico afecta directamente a lo social, nos tocan el bolsillo, nos tocan nuestros impuestos, recibimos malos servicios, porque no solamente es recibir servicios de agua, energía y el gas, no, los otros servicios, el tema de la salud, el tema de la educación, gravísimo. El tema de la seguridad, por ahí hay un tema que nos van a manejar uno de ustedes, que nos van a hablar de la seguridad, la inseguridad en la que anda en este momento el país, cómo se han aumentado. Entonces, es muy lamentable a lo que hemos llegado y yo creo pues que llegó la hora en que tenemos que colocar nuestro grito de protesta,
nuestra voz de protesta y decirle, hombre, bueno Estado, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Entonces, a ustedes pues no nos elegimos para que representen la soberanía del pueblo y resulta que llegan ustedes allá y llenan sus bolsillos, organizan sus familias y se curan en salud. Entonces, es muy lamentable ese panorama político que en este momento se está viendo en Colombia y que ustedes tienen. Yo sé que este módulo va a terminar. Por ahí en algunas reflexiones hay varios estudiantes que me han dicho que están gozando mucho del módulo porque les ha abierto un poquito ese interés de conocer, porque muchos de ustedes eran ajenos a ese diario vivir político. Y ahora cuando hemos tocado los temas, entonces, don Carlos, muy chévere porque son cosas que desconocíamos y gracias al módulo hemos podido entender muchas de las cosas y de la cruel realidad en la que nos desenvolvemos en este momento y donde nos roban de frente, donde nos engañan de frente, donde nos mienten de frente, sencillamente por no tener conocimiento. Esteban Flores, buenas noches, bienvenido Esteban. Entonces es una situación muy lamentable, de que hoy por hoy, cuando uno creía que la situación estaba totalmente controlada y cuando los que hace un año y medio, ya 2 años, pensamos que con el presidente Iván Duque las cosas iban a direccionar y se iban a enderezar, resulta que ahora vemos que todo está peor, todo está peor. Y entonces, porque hay un abandono total del Estado. En este momento es un abandono total del Estado. Y la seguridad ciudadana, en este momento el Estado tiene que tratar de vigilar, cuidar y crear en este momento tendencias para mejorar esa seguridad ciudadana de manera urgente. Porque si no, la delincuencia nos va a ganar la batalla. Entonces, ese panorama en este momento es muy triste y yo sé que las cosas entonces tienen que mejorar. Julián Jairo, ¿ya llegó tu compañera? No, cierto, no ha llegado. No, No. señor, no, señor, es que al parecer no ha podido salir de donde está porque es un aguacero impresionante. Bueno, entonces yo me voy a ir un ratico, voy a compartir con ustedes para mirar algo que tengo aquí en el... permítame un momentico. Sí, ya... Resulta que el documento nuestro de la universidad trae la pista de aterrizaje. Dice que es una relación de cantidad de conceptos que tienen que ver con la crisis política. Vamos a ir hablando un poquito de eso. Eso está al finalizar del módulo. Entonces, aquí dice pistas de aprendizaje, y estos son unos datos generales que entrega el módulo. Los voy a leer mientras van llegando los compañeros. Tenga en cuenta que la Constitución del 91 amplió la democracia participativa. ¿Qué es eso de la democracia participativa? Donde todos los ciudadanos tenemos, no solamente a través del voto, sino a través de la acción de tutela, de los derechos de petición. ¿Se acuerdan que ahora 8 días vimos todos esos derechos, esas nuevas, y se puede decir así, oportunidades que le ha dado al Estado a la ciudadanía para que se queje, para que trate de decir su inconformismo? Pero hace poco decía un juez que los juzgados están llenos de derechos de petición y de acciones de tutela y que se necesitarían muchos más jueces para poder salir. Entonces ahí es donde se ve cómo es de mala la administración del Estado cuando un juez manifiesta de que es tanto lo que hay que no hay cómo atender todos esos derechos de petición y todas esas acciones de tutela. Recuerde que entonces los derechos fundamentales están garantizados en la Constitución del 91. Los derechos fundamentales son esos: derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la participación, el derecho a que nosotros tengamos una vivienda digna, a que se nos respete la seguridad, pero bueno, pues ahí ven pues ustedes que la situación entonces cada vez es más traumática. Recuerde que uno de los grandes problemas es que los ciudadanos han sido permisibles con las formas ilegales de actuar del narcotráfico. O sea, ¿qué ha pasado con la ciudadanía? Que la ciudadanía, nosotros ya nos acostumbramos a ver
de manera indolente en la calle, cantidad, la gente como fuma marihuana. Es más, por ahí se han hecho encuestas donde dicen que están de acuerdo con la legalización de la cocaína, de la marihuana, sabiendo de antemano los daños tan grandes que hacen este tipo de drogas psicoactivas, porque sencillamente, miren, es lamentable, ustedes salen a las calles en Pereira y esa cantidad de habitantes de calle es una cosa vergonzosa, y ya es hasta maluco. Esta semana que estuve yo en Armenia me llamó poderosamente la atención que en los semáforos de Armenia uno no ve esa cantidad de vendedores y esa cantidad de gente pidiendo en los semáforos como lo ve uno en Pereira. Y por ejemplo, usted pasa por el terminal o pasa por el lado de la gobernación y esa cantidad de gente y usted los ve y son muchachos que están dedicados al mundo de las drogas y piden una moneda. Y lo más berraco, si usted no les da, se ponen furiosos, les da rabia y actúan de una manera que uno a veces como que dice, bueno, y entonces aquí qué, ahí llegó Andrea. Andrea, buenas noches, bienvenida, pues qué bueno que llegó. Entonces es una situación lamentable, muy lamentable. ¿Por qué? Porque uno ve que cada vez como que perdemos el sentido de muchas cosas que pasan en el país y entonces estamos ahí como si nada pasara, como si todo estuviera ahí al margen de las cosas y de lo que ocurre. Entonces, aquí sigo con esto. Dice, tenga en cuenta que la corrupción llegó a los más altos niveles de las instituciones de Colombia. O sea, anteriormente eso se manejaba más que todo en los municipios y casos muy, pues, muy raros. Pero es que hoy en día sí ya tocó todas las instituciones. Mire, el Ejército, la Policía Nacional. Esta semana compraron un armamento en Colombia, compraron un armamento del Ejército Nacional y era un armamento que atentaba contra la seguridad de los mismos soldados. Recuerde que el conflicto armado colombiano es difícil de definir. ¿Por qué? Porque el conflicto comenzó como un conflicto político y terminó como un conflicto de bandas criminales, bandas que se estaban lucrando del narcotráfico, y entonces ya las FARC no eran el ejército del pueblo, sino que las FARC se lucraron todos los dirigentes de las FARC, sencillamente son narcotraficantes. Tenga en cuenta que las interpretaciones sobre el conflicto colombiano también dependen de los sucesos a nivel internacional. Pero ¿cuáles sucesos a nivel internacional? Los únicos que de pronto han intervenido en el cuento de nosotros ha sido Cuba. Y estaban hablando de un castrochavismo. Chávez no tuvo una injerencia sobre eso. Y Castro, pues las FARC siempre dicen que han recibido el apoyo internacional de Cuba, pero ustedes mismos han visto que la pobreza en la que vive en este momento Cuba, como para decir que ese modelo de política ha sido exitoso en el mundo. Recuerde que el concepto de ciudadanía ha mutado a lo largo del tiempo, o sea, ha cambiado, porque no son lo mismo los ciudadanos de antes a los ciudadanos de hoy. Los ciudadanos de hoy tienen una capacidad intelectual, una infraestructura mucho más amplia. Se ha podido dar a conocer muchas más cosas. La ciudadanía de hoy conoce más de derechos y obligaciones que anteriormente. La gente de anteriormente era más sumisa, era más llevada a lo que dijera el Estado y punto. Tenga en cuenta que hoy los debates sobre la ciudadanía no se limitan a lo nacional, sino a lo posnacional, aquello que trasciende. Colombia le da mucho miedo que nosotros tengamos de pronto grupos de izquierda, los grupos, mire China. Esta semana también nos escuchaba un documental donde decían que China es complejo lo que pasa en China. China, hoy por hoy, es un país que dice que es socialista, pero toda su economía es totalmente capitalista, es de Occidente, y ellos son los amos y señores del mundo. Entonces uno entiende que ahí lo que hay es un juego de poder, ahí no hay es un juego de poder político ni nada de ese cuento que le han querido vender al mundo. Recuerde que el posconflicto abre la posibilidad de la construcción de una nueva sociedad. Por eso estamos tratando de que la JEP, dejen a la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, la dejen, a ver qué podemos hacer
Pero hay una cosa muy triste, que están matando y están eliminando a todas las personas que en algún momento se acogieron a ese proceso de paz, y que otros grupos que se acogieron al proceso de paz pues volvieron otra vez a delinquir. Tenga en cuenta que la consolidación de la democracia pasa necesariamente por el fin del conflicto armado. O sea, el país lo que quiere es eso, encontrar esa, si se puede decir así, esa terminación del conflicto. El documento también trae un glosario, que es la Guerra Fría. Yo ya les conté qué fue eso de la posguerra fría, viene lo de la guerra de guerrillas, las nuevas guerras, el terrorismo, que son actos de violencia repetidos y constantes para infundir terror. Pero ese terrorismo de Latinoamérica no se puede comparar con el terrorismo islámico o de los grupos de Al-Qaeda. Ustedes se dieron cuenta de que ellos pues son de pronto un poquito más dogmáticos y son más agresivos en esa forma de ese terrorismo. La guerra civil refleja dos proyectos de sociedad distintos que terminan en una confrontación armada para imponer uno por encima del otro. Las guerras ambiguas, aquí está el Estado de Derecho, está lo del posconflicto, la gobernabilidad, y al final del módulo, que para ya terminar entonces, viene todo lo que es la bibliografía. Porque es que a veces, cuando hacen la evaluación final, les preguntan a ustedes, venga, y el profesor compartió una bibliografía, y uno sí la comparte, y hemos visto mucha bibliografía aquí, es más, les he mostrado textos y todo relacionados con el problema de la crisis política de Colombia, y entonces a veces de pronto en la evaluación final se les olvida que compartimos esa bibliografía. Bueno, entonces, como ya llegó nuestra amiga Andrea, entonces voy a dejar de compartir y voy a abrir entonces el tema de una de las problemáticas, si se puede decir así, más controversiales que ha vivido no solamente Colombia a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es más, por ahí hay un documento, hay una entidad que se llama Seguridad en las Américas, donde están hablando continuamente de cómo el gota a gota nació por culpa del narcotráfico colombiano. Ahora nos van a contar entonces Julián Jairo y nuestra compañera Andrea Castaño sobre el tema del gota a gota. Entonces yo lo voy a abrir, lo voy a compartir con ustedes y para que entonces Julián Jairo, yo creo que ya están preparados, ¿cierto, Julián Jairo? ¿Listo? Señor, Andrea, ¿ya está lista? Andrea, ¿ya está lista? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hola. Sí. Buenas noches. Bueno, entonces listo, ahí se fue. Ahí lo están viendo. Pueden comenzar Luz Andrea Castaño y Julián Jairo Pulgarín. Bueno, perfecto. Profe, una preguntita. Señora. ¿Y para el videito que tenemos que presentar qué? Pues si quiere usted desde su computador no lo presenta. Lo comparto la pantalla. Sí, bueno. Bueno. O comparto toda la presentación desde acá. Pues yo ya la tengo desde acá. Sí, el video está aquí incluido en estas diapositivas. No, señor. No, hágale ahí. Ya comenzamos para que ustedes le vayan viendo. Listo, profe, dale. Bueno, entonces buenas noches. El tema que nos toca a nosotros hoy es exponer el tema de préstamos gota a gota. El trabajo es presentado por Luz Andrea Castaño y Julián Jairo Pulgarín, mi persona. Entonces, ¿qué es el préstamo gota a gota? Es una modalidad de préstamo rápido informal ofrecida por particulares que, a cambio de altas tasas de interés, brindan a la persona que solicita el préstamo cierta cantidad de dinero y de inmediato, sin trámites, requisitos, garantías ni papeleo, y solo con un par de firmas, lo que convierte esta opción en una forma atractiva para muchos de obtener dinero rápido sin recurrir al sistema bancario. Los llamados gota a gota también se les llama préstamos express o prestadiarios o agiotistas, que agiotistas es pues la especulación de cobrar altas tasas de interés sobre un dinero. ¿Qué significa toda esta diapositiva? Pues esta diapositiva
es nada menos que ahora hay una modalidad que se utiliza mucho desde hace mucho tiempo, desde los años 90, y más adelante vamos a tener unas diapositivas en donde vamos a explicar cómo ha sido la historia de esta modalidad. Simplemente son estructuras delincuenciales organizadas donde usan medios coercitivos de intimidación, de amenazas y hasta la muerte por prestar un dinero y recibir un interés muy alto. Son estructuras criminales. Siguiente diapositiva, profesor. Ahí está. ¿Cómo afectan nuestra salud mental y la ¿Cómo economía? afecta nuestra salud mental y economía? Entonces aquí vamos a presentar el video. La compañera Andrea nos va a presentar el videito. Ah, bueno, entonces dejo de compartir. Voy a dejar ahí de dejar de Sí, compartir mientras ustedes lo presentan. sí, Listo, hágale señor. pues. Bien pueda. Bien pueda, Andreita. Está como lento acá para presentar. Bueno, Andrea, aquí la estamos esperando, tranquila. Sí, sí. Ya no lo compré, no hay dos. Fue una esperita que ahí Andrea como que se salió de la reunión para volver a ingresar. Bueno, tranquilo, Julián Jairo. O seguimos entonces con lo que con lo que tú traías mientras ella llega. Que mostrar el video, pues. Claro que si quieren, pues yo no sé si Andrea, es que no está Andrea ahí para yo decirle que pare ella y yo intento de acá mostrar el video. Hágale usted ahí desde ahí a ver si de pronto puede. Tranquilo. Pues estamos en el encuentro tutorial, Ya, estamos nosotros. ya Hágale. llegó Andrea, ya llegó Andrea. Ah, bueno. Yo para esas cosas sí son muy malas. Pueden llegar a mover los préstamos gota a gota. 200 millones de pesos pueden llegar a mover los préstamos gota a gota por un día en Colombia, según un estudio de la Universidad Central. El informe confirma que cada 28 horas se capturó en el año Debería todos los sentidos, pero no me cuenta que no estoy tomando esperando que me falta. Oiga, hay gente que no tenga la mente. ¿Qué pasó? André, Se le paró. voy a intentar mostrarlo yo, André, listo. Porque se estaba escuchando bien. Bueno, pero eso es temporal, ¿no?
¿Los qué? Los indios, ¿cuáles indios? Ah, ya. Vean, es que 5.420.000 el otro. Y que me los entregan en una semana, en 3 días, los van. No, el precio estaba muy alto, que no era que el material ¿cómo se llama? El marco de estas ventanas es pesado, que es muy bueno y que es carito. Y yo dije, no, lo malo es que las de las ventanas deben ser iguales. Que era carito, porque en ese momento. ¿Qué pasó? André, intento yo mejor. Voy a compartir yo, voy a intentar yo, André, listo. Hágale. Julián Jairo. No, espere. Entonces yo le dije, no, me lo bajó así con me ven así con y dijo, al final, solo con el papel se me lo con 5 millones. Pero la de ellos, Capri, que era 4.680.000, que estaba recotizando, que se están muy ocupados, que se están cambiando de ser. Mañana se trata de la recotización. ¿Listo, Julián, o no? Sí, señor, ahí estoy. Ah, bueno, hágale pues. Listo. ¿Sí lo escuchan? No. ¿Lo están escuchando, perdón? No, no lo estamos escuchando, no, Julián. ¿Sí lo están escuchando el resto de compañeros? No. No, profe, no se oye. No, no se oye. Si tiene audífonos o no. Puede ser por eso. Ahí ya. No. Ah, no, entonces vamos a dejar ahí lo del video, profe, y seguimos, porque pues... Bueno, hágale pues. Pero ya vimos que lo podemos buscar por YouTube para que lo veamos. ¿Listo? Sí, ahí Pues? está. Entonces, Usted me lo proyecta si es tan amable, profe. sí, ya se lo voy a volver entonces a colocar, ¿ok? Aquí se lo voy a proyectar ya, donde íbamos. Listo. ¿Cómo afecta nuestra salud mental y la economía? ¿Listo? Sí, señor. Entonces, pues debido a esto, pues como las personas adquieren unos préstamos y estas personas son personas de un estatus muy bajo, ellos adquieren unos préstamos, por decir algo, 100.000 pesos y el promedio de interés son el 20% hasta el 40% más. Lo pagarían en 20 días, casi 120, 140.000 pesos. Pues claro, hay muchas personas que no logran obtener el dinero diario para poder pagar esa cuota y muchas personas se han enfermado por eso. Por eso hay algunas cifras ahí donde habla en el año 2012, 217.335 personas por trastornos neuróticos relacionados con el estrés, que dicen que tuvieron que ver la mayoría con estos casos. Y al año 2017, 246.883 pacientes. En el video que íbamos a ver, nosotros íbamos a ver un recuento en donde esa problemática se reflejaba ahí, donde impactaba de forma negativa todos estos problemas hacia las personas que adquirían estos préstamos gota a gota. Siguiente diapositiva, profe. Es muy importante que leas lo que tiene la diapositiva, que Colombia es el país que reporta la mayor cantidad de suicidios ocasionados por deudas de prestamistas gota a gota en la región latinoamericana, porque miren que este es un fenómeno que viene desde México hasta Argentina. Eso ha sido impresionante cómo este fenómeno del gota a gota ha, si se puede decir así, permeado todos los países latinoamericanos y detrás de ellos siempre están los colombianos. Lee la diapositiva, más de 200, ¿qué? Bueno, entonces más de 200 deudores muertos, alrededor de 45 cobradores asesinados y decenas de suicidios reportados en el continente.
Este es el balance de un flagelo que nació en Colombia a finales de los años 90 y que, pues, claro, ya lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, que mueve millones de dólares cada día y se ha extendido sin control por 16 países, aunque es difícil saber cuántos deudores acuden al médico por alteración del sistema nervioso, pues lo que yo le acabé de comentar de las cifras. Siguiente diapositiva, profe. Bueno, no, sigue leyendo ahí que lo que dice ahí abajo también es muy importante, porque cómo nos afecta. El boletín de salud mental del Ministerio de Salud señala que en Colombia se pasó de atender en 2012 a 217.325 personas por trastornos neuróticos relacionados con el estrés, a 246.883 pacientes en 2017. Eso es una locura, eso es una locura. Steven, buenas noches. Sí, sigue. La siguiente diapositiva, profe. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que la economía es afectada. Perdón, profe. La economía es afectada debido a que es un flujo de dinero que no tiene legalización tributaria, lo cual hace que muchas de las personas que se encuentran con algún reporte negativo a centrales de riesgo acudan a este sistema donde influye capital e interés. Si la persona se retrasa un día, se comienza a pagar interés sobre el interés, lo cual convierte el préstamo en una bola de nieve cuesta abajo, creando así un círculo vicioso del cual no se puede salir tan fácilmente. Entonces vemos nosotros que ahí, debido a eso, salió un reporte por allá en marzo de este año, en donde hay unas cifras, donde hay un proyecto de ley que se está peleando en el Congreso, que es el proyecto de borrón y cuenta nueva. Sí, señor. ¿Qué quiere permitir? O sea, eliminar de todas las centrales de riesgo todas las personas que han sido pues reportadas, ¿sí? Y darle un auge mayor inclusión a población vulnerable, ¿sí? A la población vulnerable del sector rural y a personas de bajos recursos. En la siguiente diapositiva. Ule, ya volví por si algo. Sí, estoy exponiendo. En la siguiente diapositiva vamos a ver la expansión del gota a gota en Latinoamérica. Bueno, cuando a finales de la década de los 90 nació el fenómeno del gota a gota en la ciudad de Medellín, ahí fue donde nació, profesor, uno de los mayores carteles del narcotráfico de Colombia. Empezó un conteo regresivo para muchas personas de escasos recursos en América Latina, que al pedir préstamos terminaron asfixiadas por la presión o pagando su muerte a cuotas. En Colombia, cada vez que el cielo estallaban los juegos pirotécnicos sin ser fiestas pues patronales, eso simplemente era por el tema, no, profe, todavía no. En esa diapositiva. Yo le digo cuando la pasa. Listo. En Colombia, cuando se hacían esas grandes fiestas, se quemaban pólvora y era simplemente para decir ahí pues que se estaba celebrando la coronación de un cargamento. Y en ese entonces pues esos cargamentos, el dinero era tanto pues que hasta no se contaba, sino que se pesaba, era por bultos. Entonces, bloquear todo el dinero que ingresaba a Colombia como ganancia del narcotráfico, pues eso era imposible. Así apareció la figura que hoy recorre las calles de los países de América Latina, el gota a gota, el pagadiario o el pagafácil. Es una modalidad creada para el lavado de dinero, pero que condena a la esclavitud financiera a los más pobres del continente y que ahora en 16 países, entonces, la explicación de esto aquí es que simplemente empezó en Medellín y eso se fue extendiendo. Entonces, aunque es imposible precisar la dimensión de este fenómeno, un informe realizado en la Universidad Central de Bogotá revela que el gota a gota mueve diariamente 2.800 millones de pesos en Colombia, cerca de $1 millón. Hay un analista pues que hizo un estudio en la universidad en donde dice que es tanta la cantidad de dinero que mueve el gota a gota que de alguna manera se asemeja a las ganancias del narcotráfico y sus víctimas
han sido vendedores callejeros, pequeños comerciantes, amas de casa, mecánicos, conductores y todas aquellas personas que no tienen acceso a un crédito bancario. El gota a gota no detalla si la persona tiene capacidad de pago o no, no exige trámites ni fiadores, basta el documento de identidad y el dinero, se entrega en minutos. La intimidación y la violencia es la prenda de garantía de la que de la que no se perderá el dinero, o sea, la intimidación, lo que habíamos hablado ahora, ¿no? Sí. En diferentes países de América Latina, las estructuras armadas que trabajaban para los carteles del narcotráfico salieron a la casa de los beneficiarios. La necesidad llevó a la población más pobre del continente a negociar directamente con el crimen organizado. Una vez recibido el crédito, un cobrador, muchas veces en motocicleta, llegará a la misma hora durante los próximos 20 días para recoger una cuota. Como dije yo ahorita, pues los gota a gota son las personas que prestan el dinero, por decir algo, 100,000 pesos y arriman diariamente por una cuota que puede ser, al pasado 20 días de 100,000, si prestaron 100,000 serían 120,000 a 140,000 pesos, que es un promedio del 20 al 40%. Increíble, ¿no? Sí. Entonces aquí en este estudio se habla de pronto de una mayor inclusión a población vulnerable. Por allá salió un estudio en marzo en donde se hablan también de una cifra, la inclusión pues con el tema el proyecto de borrón y cuenta nueva, profesor, en donde se necesita tratar de mejorar unas estrategias para poder llegar a esa población rural y no caer en ese cuento del gota a gota. Estas personas, en un censo que hicieron, cuando se les hizo el censo, muchas de estas personas decían que ellos no tenían eso porque pues más que todo era por pena, y en el censo salía que la meta del gobierno no es una distinta, pues se dispone a bancarizar a 6.5 millones de colombianos adultos, buena parte de estos situados en zonas rurales y rurales dispersos. En el Plan Nacional de Desarrollo, PND, la meta es llevar el indicador de inclusión financiero al 85% al 2022. Esto implica que al menos 3 millones de adultos ingresen al sistema en los próximos 3 años, de los cuales 600,000 serán población rural. O sea, va a haber una mayor inclusión con ese proyecto de ley que está en el Congreso. Siguiente diapositiva, profesor. Listo. ¿Cómo se dio la expansión del gota a gota en Latinoamérica, en Centroamérica? Latinoamérica y Centroamérica. Bueno, entonces entre el año 1998 y 2004, en la primera década de este milenio, el gota a gota se extendió por todo Colombia a través de redes con asiento en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y el eje cafetero. Ahí en el eje cafetero, pues, en esa época había un boom de mucha violencia en el eje cafetero. Nosotros, más o menos el semestre pasado, estuvimos exponiendo un libro, profesor, que se llama Balas por encargo del escritor Juan Miguel Álvarez. Yo pues tuve la oportunidad pues de hablar con él y hacerle una especie de preguntas y el libro, y pues me comentó que gran parte de ese dinero del narcotráfico, de todo ese tema de secuestros, de toda esa violencia que se vivía en esa época, lo tomaron para poder hacer un interés mucho más lucrativo y mucho mayor. Sí. Entonces, una de las grandes bandas de aquí en el sector y que todavía está rondando por ahí y maneja en estos momentos el 80% del gota a gota a nivel regional es la banda Cordilleras. La Cordillera, sí. Sí, Cordillera. Esa banda se extendió, aunque han tenido muchos líderes, usted sabe que cogen el primero y inmediatamente ya el segundo está liderando todo el andamiaje. Por eso se habla de bandas organizadas delincuenciales. Cogió el 70 y el 80% en estos momentos al año 2020 de todo lo que es el eje cafetero y su área de influencia. Entonces al tomarse esto, pues usted se imagina
el nivel que ellos están manejando en dinero, ¿no? Sí, y son claro. puras bandas criminales. Entonces, en esa época, en ese año se dio eso. Siguiente diapositiva. En 2008 y 2008, 2009. Ecuador fue el primer país que importó esta modalidad en el año 2008 y posteriormente las redes de colombianos hicieron presencia con estos créditos en mercados y zonas marginales del Perú, donde llegaron en el 2009. Siguiente diapositiva. En el 2010 el modelo exitoso en ganancias probadas durante los 2 primeros años llevó a un mayor auge en el 2010, cuando las redes de prestamistas empezaron colonizando a Chile. Y a mediados de ese mismo año, otro grupo de colombianos ingresó como artesanos y fabricantes de muebles por la provincia de Salta, hacia toda la República de Argentina. En ese año se tuvo también reportes de una comunidad grande de colombianos que empezaba a radicarse en la provincia de Santa Cruz, en el sur de Bolivia, y que se movía hacia Tarija y Cochabamba. Siguiente diapositiva. En este año 2011, pues, ya se exportó al Brasil. Ahí se llegó a Paulo y a Río de Janeiro. Siguiente diapositiva. En el 2012 al 2014, los primeros prestamistas en llegar a México para abrir rutas los hicieron en el 2012, pero a partir del 2014, con la eliminación de la visa para colombianos, se consolidó su accionar gracias a la alianza que lograron con bandas del crimen organizado de ese país. La conquista de Centroamérica pues se realizó entre los años 2013 y 2014, cuando los créditos sin requisitos ni fiadores se tomaron los comercios y zonas marginales de Honduras y Guatemala, donde trabajan también en alianza con las maras salvadoreñas, que son otros grupos de criminales de esos países. Siguiente. Aquí vemos pues cómo se está dando en México, hasta en 2017 que se hizo esa medición. En la siguiente diapositiva, 2016 y 2017. En la siguiente diapositiva, Uruguay y es... En 2016 y 2017, Uruguay y es el último país en el que aterrizó este fenómeno, a comienzos del 2017, y ya se tiene reportes de personas asesinadas y cobradores muertos colombianos desaparecidos. En el 2018, ¿no? Aunque no todos son, en el 2018, aunque no todos son por venganza las muertes de gota a gota, en las cárceles de 18 países de América Latina duermen hoy casi 537 colombianos, 478 hombres y 59 mujeres. Esa es unas cifras a ese año, en el 2018. Bueno, entonces ya en estos momentos continúa la compañera Andrea. Ok. Bueno, ya vamos a hablar, digamos, cómo ha sido el auge de este tema de esos préstamos gota a gota en tiempos de cuarentena. Se dice que se ha aumentado hasta entre un 30 y un 35% debido a que la población, digamos, microempresarios, lo que son personas que la economía tienen, informal. Ajá, la economía informal, amas de casa, este tipo de personas como tal han acudido a este tipo de préstamos, obviamente por la afectación económica que se ha presentado y por la falta pues, de presencia en el Estado, en el apoyo económico durante este tiempo. El Estado ha dicho que ha repartido pues muchísimo dinero en pro de esto, pero ha sido dinero que se ha quedado en los bancos realmente. Entonces, debido a eso, las personas han acudido a este tipo de préstamos y por eso ha aumentado en este gran porcentaje. A partir del 25 de marzo, más o menos, que fue que se inició la cuarentena, en estos últimos meses se ha reportado solo 4 casos solo se han reportado 4 denuncias
por usura en todo el país, siendo solo una relacionada con préstamos gota a gota. ¿Qué pasa? Digamos que otra de las dificultades es que precisamente la gente no denuncia estos abusos, ¿sí? Y pues eso ha llevado precisamente que ellos puedan tener como ese poder de tomar por las manos el tema del cobro. Pasemos a la otra diapositiva. Sí, ahí ya está. Ok. Aquí pues nos habla que también, miren las cifras más o menos que se manejan. Estamos hablando que 2.800 millones de pesos se recauda casi que diario por este tipo de préstamos. Entonces, obviamente esto es una competencia mayor para las entidades bancarias. En un documental que veía, decía que los bancos estaban pues buscando formas de flexibilizar los créditos para obviamente que llegara a este tipo de personas también que no tenían un historial crediticio o que pronto tuvieran algún reporte, pero ¿qué pasó? Obviamente al estar, digamos, como en esa informalidad, las personas pues no le generaron a los bancos un buen manejo de la cartera y pues realmente la deuda pues quedó como muy grande. Entonces por eso ellos endurecieron las medidas y obviamente pues ya no pueden hacer préstamos las personas, digamos que están bajo estas condiciones de pues, los microempresarios, los trabajadores informales, las personas de las tiendas pequeñas o las amas de casa no pueden acudir a este tipo de créditos, pues de ahí el aumento de estos préstamos gota a gota. Aparte de eso, pues acá nos habla de, por ejemplo, que en cuarentena tuvo un incremento hasta el 35%, que el 55% está en la informalidad. Entonces, imagínense, eso es una población muy alta, por eso ha hecho que incremente este porcentaje en este tipo de préstamos. Como que nos dice que en condiciones normales son 2.800 millones de pesos al día en todo el país. Este incremento en el aislamiento, un incremento en el aislamiento de un 39%, moviendo diario casi 3.892 millones. Y que se han identificado más o menos 180 estructuras criminales. Obviamente, Mucha como gente. esto va de la mano con el narcotráfico, pues también ha aumentado pues todas estas cifras, ¿sí? Pasemos a la Bueno, otra diapositiva, profe. Bueno, acá pues nos habla de quiénes son los afectados o quiénes son las personas que buscan este tipo de préstamos. Entonces habla que son los pequeños comerciantes, los venteros ambulantes, la gente que tiene pues alguna necesidad específica y necesitan el dinero pues de rápido, como llaman. ¿Cómo ellos hacen pues cómo hacen estos cobros o digamos qué es lo que trae detrás tener un préstamo de estos? Primero, la duplicación de intereses, que ahorita Julián hablaba pues que los intereses de ellos son unas cosas pues bastante altas que ya a veces llegan hasta la usura del 30%, 20%, ¿cierto? sí, Cuando no tienen para pagar, por ejemplo, los microempresarios o los trabajadores informales que tienen sus pequeñas mercancías, pues les decomisan la mercancía. Y si ya de pronto se pone pues como muy difícil el tema del pago, pues ya recurren al tema de golpizas, extorsiones, a las vacunas y pues obviamente llegar a la muerte. increíble, Esto es un increíble. tema pues bastante delicado. Mucha gente dice, ay Sí, no, pero es que yo le presto, él me presta así rapidito y entonces yo el sábado le pago. Al sábado a las 6 de la mañana le están tocando y vaya que no esté el dinero a tiempo, pues ahí es donde ya no es tan facilito, ¿cierto? Y ya sí, donde ya no es señor. tan chévere. Bueno, acá por ejemplo hablan de la tasa de interés. Entonces, un ejemplo, dice que si le prestan 100.000 pesos, a los 20 días tiene que pagar 120.000 pesos. O sea que le están cobrando al 20%. Y si fuera capitalizado a 12 meses,
entonces ya no pasaría de 120 sino a 144. La otra cosa es que, por ejemplo, cuando no tienen para pagar la cuota, les sigue aumentando los intereses por cada día. Entonces eso se Claro, vuelve una deuda pues impagable, sí, ¿cierto? claro. Y ya, profe, pues sí me gustaría mostrar el videíto porque pues ahí nos explica un poquito, es cortico. Bueno, yo Regáleme, yo se lo entonces comparto acá. voy a dejar aquí de compartir para que tú lo hagas. Ujú. ¿Listo? Bueno, Bueno, hágalo. profe, entonces. Es que ahora el computador se lució. Tú sabes que ley de Murphy, ¿no? Bueno, tranquila. Pueden llegar a mover los préstamos gota a gota por un día en Colombia, según un estudio de la Universidad Central. El informe confirma que cada 28 horas se capturó en el año 2018 a uno de estos prestamistas. ¿Alguna vez ha solicitado un préstamo gota a gota? No, ¿por qué? Porque lo he preferido en entidades formales. No, nunca. ¿Por qué? Porque te arruinan. No, porque esos son los agiotistas, eso es una especulación, pero eso ha sido resultado por las políticas bancarias, por tanto trámite y tanto problema y los intereses tan altos que prestan los bancos. Los departamentos que más registran préstamos o transacciones de este tipo son Antioquia, Nariño, Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca. Estas estructuras mínimo tienen 4 roles. El volantero, que se encarga de la difusión, porque recordemos que el préstamo gota a gota no es ilegal, entonces se hace en vía pública la difusión de dónde se tiene que acercar para el préstamo. Luego vienen los administradores, que hacen el desembolso directo, los cobradores, que se encargan de ir casa a casa o comercio a comercio a cobrar los intereses, y finalmente el administrador de todo el proceso logístico. Los préstamos gota a gota no son un delito. Sin embargo, dice el texto, que se incurre en ilegalidad cuando se practica usura. Es decir, cuando el cobro de intereses exceda la tasa de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia y cuando se usen actos delictivos como la amenaza o extorsión directa o indirecta para el cobro de sumas o intereses de las mismas. En Latinoamérica en los últimos 2 años tenemos un aumento del 23.4% en este tipo de préstamos. Ya no solo es Colombia, sin desestimar que aquí existen las estructuras más fuertes frente a esta situación. El negocio gota a gota funciona así. Por ejemplo, si a usted le prestan 1 millón de pesos por un mes, deberá devolver 1.200.000 pesos. Si es por 12 meses, deberá devolver 3.400.000 pesos. La usura es un delito y genera prisión de 2 a 5 años. El presidente Iván Duque en las últimas horas planteó: para aquellas personas que están atrapadas en el gota a gota porque están reportadas por cifras mínimas, lo que deberíamos permitir es que puedan ingresar al sistema sin condonación y volver a generar ese historial de crédito. El ex Ahí pudimos ver. Bueno, excelente. A mí me parece que excelente. ¿Qué quieres decir, Andrea? Cuéntamelo. Bueno, que ahí podemos ver también pues como un resumen de lo que se presenta, ¿cierto? Y la información pues que les acabamos de brindar. Algo que me pareció muy curioso también, profe, dentro de lo que leímos, es, digamos, las muertes tan tristes que realmente han habido a nivel nacional por este tipo de préstamos. Personas que se han visto tan acorraladas como la que se tiró del puente por allá en Ibagué, que fue pues una Sí, historia es muy verdad. fuerte con el niño. Personas que ha sido la presión tal que los ha llevado al suicidio. Entonces, también la tasa de suicidio, yo leía por ahí también ese artículo, que la tasa de suicidio por esto pues había aumentado bastante, ¿cierto? Obviamente, pues al aumentar el porcentaje en préstamos, pues de población que presta, pues se aumenta este tipo de situaciones. Entonces, eso también es algo para reflexionar. Creo que, compañeros, si ustedes tienen amigos, si tienen familiares que de pronto estén bajo esta situación, pues tratar de ser muy conscientes con ellos. Yo tuve la oportunidad de ayudar a una amiguita que tenía como 5 y entonces la ayudé a organizarse financieramente. O sea, no es de uno ir a pagarle las deudas, no, porque pues obviamente cada uno tiene sus gastos, ¿cierto? Pero Claro. sí le ayudé a organizar financieramente, cosa que se pudiera ir saliendo de eso, porque ella llegaba asustada de que me van a quebrar los vidrios, de que tal cosa, de que mis hijos, que no sé qué, y eso era una presión muy fuerte. Entonces,
Esa es como la invitación a que esas personas que pronto estén bajo este tipo de modalidades de préstamo pongan mucho cuidado y ponerles mucha atención a nuestros familiares o a nuestros amigos que realmente estén en esto. Bueno, muy bien, Andrea, Gracias. muy bien, Julián Jairo. Este es un tema, Gracias, profe. vea, este es un tema que lo planteé dentro del tema de Colombia crisis política, porque lo que decía Julián Jairo es verdad, en el mes de marzo, y es más, creo que ahora en el mes de junio, estuvo planteando en el Congreso de la República borrón y cuenta nueva para las personas, para volver otra vez a entrar al sistema financiero y darle, si se puede decir así, un golpe bajo a este tema del gota a gota. Un problema que nació en Colombia y que, como ya expuso yo de Julián Jairo, ha permeado a casi todo Latinoamérica. Miren, yo tengo conocidos en Brasil y en México y me han contado lo que ha pasado. Han asesinado a colombianos que se han dedicado al cobro de estos intereses. Es más, en este momento se convirtió en un problema de tipo político porque en Colombia ese dinero no es un dinero oficial, no está registrado. El Estado colombiano no origina impuestos en relación a ese dinero. Es más, ese dinero dice que es un dinero adquirido bajo negocios ilícitos. Entonces, donde más se posicionó el gota a gota? En el sector informal, el vendedor ambulante, el de la calle, la señora venta de arepas. Y esto realmente ha originado un problema, una crisis no solamente política, sino también social. Porque como decía muy bien Andrea, la cantidad de suicidios y cómo ha afectado esto pues a muchas personas a lo largo y ancho del país. Hoy por hoy parece, están esperando que el Consejo de Estado se pronuncie y parece que va a ser definitivamente un delito en Colombia castigable con pena de cárcel para ver si se frena un poquito el tema del gota a gota. Es más, México ya dio un paso, Chile también dio un paso, donde ya se está castigando el tema del gota a gota y le están cerrando las puertas para que definitivamente este delito desaparezca, que ha golpeado tanto, no solamente a la sociedad colombiana, sino a la sociedad latinoamericana, y en especial a los estratos 1 y 2, que son los que más afectados se han visto. No, muy bien, me parece que es un tema muy interesante, espero que les haya gustado a todos. En este momento son las 7:56, está cayendo un aguacero de Padre y Señor mío, y estaba haciendo fuerza para que no se fuese la luz. Quedo pendiente de todos los otros trabajos, por favor, muchachos. Entonces, dentro de 8 días vamos a estar muy juiciosos. De pronto hoy vamos a terminar un poco antes por lo del clima. Van a ser las 8 de la noche, pero dentro de 8 días sí les voy a pedir un favor de que me envíen las diapositivas con anterioridad, y ya vieron cómo Julián Jairo y Andrea lo expusieron, así de esa manera lo van a exponer. Y espero que entonces me lo manden en el transcurso de la semana para poder darle entonces salida a esa segunda nota de parcial. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que quieran compartir? ¿Algunos del grupo les gustó la temática de hoy? ¿Qué comentarios hay en relación a lo que vimos? Ninguno se va a pronunciar. Bueno, listo. Carlos Magón, ¿cómo le pareció el encuentro de hoy? ¿Le gustó el tema del gota a gota? Profe, este tema del gota a gota es un problema social muy grave. Digamos que yo tuve durante mi vida, crecí mucho como en este ámbito, sí, como en el ámbito social donde suelen prestar mucho esto. Y Sí. eran dos personajes que llegaban a cobrar en moto y si, como lo pronunciaban los compañeros, si el día que no habían pactado no estaba la plata, inmediatamente se quitaba el casco y tenga que le pegaba. Es Independiente increíble. fuera una señora, fuera un señor de edad, la persona que fuera, tenga su golpe. Entonces, eso es algo que en realidad sí debe enfermar mucho a las personas, que estar Bueno, estresadas. entonces por eso, Carlos, cogimos ese tema, porque es un tema
dentro de esa crisis política en Colombia, como decía Julián, faltan muchas medidas, porque si, por ejemplo, el sistema bancario fuera más abierto, con unos intereses más equitativos y permitieran la oportunidad de la llegada a esas personas de bajos recursos, yo creo que esto saldría del mercado. Pero el problema es que mientras no haya un respaldo del sistema financiero es muy difícil. Eduardo, Giraldo, cuéntame. Profe, yo opino que pues este tema de gota a gota nunca se va a acabar porque por sí siempre el humano quiere estar endeudado. Porque siempre, pues, sí, estamos como de cierta manera acostumbrados a que siempre tenemos que estar endeudados para conseguir las cosas. Entonces siempre va a buscar una finalidad. Si el banco le preste, va a querer tener también prestado de otro lado, porque simplemente tenemos eso pues en nuestra historia, porque así de cierta manera los han creado. Entonces nunca han tenido un estudio financiero donde los apoyen, les enseñen a acomodar sus finanzas. Entonces de por sí siempre, por ahora va a existir hasta que una generación no decida cambiar. Claro. Lo que pasa, profe, es que hay, como dice el compañero, falta esa educación financiera. Y mientras eso no lo tengamos, por ejemplo, en los colegios, pues claro, muy difícilmente se podrá llegar a acabar con este tipo de préstamos, ¿cierto? Pero a medida que haya educación financiera, tanto en los colegios como en las empresas, hay empresas que sí lo aplican, que sí dan talleres, dan capacitaciones sobre el manejo de las finanzas, pues a medida que se vaya haciendo, pues yo pienso que seríamos más los organizados y menos los endeudados. O mal endeudados. No, Andreita, y no solamente educación financiera, pero hay que recordar algo, cultura profe. Financiera. Muy bien, sigue, Eduardo, ¿qué ibas a decir? Profe, pero hay que recordar algo, profe, que también esto se va pues a nivel regional, o sea, a nivel pues de las personas que viven en el campo, ¿no? Ah, sí. Que claro. la cultura, usted sabe que allá pues el tema de que el gobierno no llega por allá y todos esos temas son muy delicados por eso, porque las bandas delincuenciales controlan todo ese tema y ya saben que a esas personas son las que le llegan más fácil, las partes rurales, las zonas rurales, entonces ya eso es un tema muy delicado. Por eso es el tema del cambio, pues pienso yo, no sé, el cambio de la Constitución, porque pues no, nos vemos abocados a que esto siempre se va a repetir, es un ciclo ahí que no termina nunca y es lo mismo, todos con lo mismo y todas con las mismas y la idea no es esa, profe. Yo sé que el Consejo de Estado y la Superintendencia Bancaria tienen que replantear todo esto, lo que está pasando con lo del gota a gota. Y yo creo que el Estado le va a obligar a los bancos en hacer políticas donde hayan créditos blandos. ¿Para qué? Para que la gente de escasos recursos pueda adquirir estos préstamos y no comprometerse a pagar unos intereses tan altos. Bueno, muy bien, muchachos, me parece muy interesante el tema. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, entonces, muchachos, quiero agradecerles. Son las 8:02 de la noche. Está cayendo un torrencial, pero torrencial aguacero. Estaba haciendo fuerza para que no me fuera la luz. Acá también, profe, acá también. Ah, bueno, Julián. Entonces quiero agradecerle a Julián y a Andrea, decirles una feliz noche a todos, a Eduardo, a Carlos Steven Magón, a Andrea Castaño, ejecutivos, ella es, ¿cómo se llama? Diana, ¿quién es que está en ejecutivo de SR? A Alejandra Gudelo, a Luisa, a Santiago Moreno, a todos los que vinieron a clase por su participación en el encuentro tutorial de hoy. Ya saben, profe, discúlpenme, este es el examen, ¿cierto? Sí, ya empiezo a colocar nota. El examen, la segunda nota. Bueno, señor. Entonces ya saben que dentro de 8 días necesito que los demás expongan para poder entonces entrar a calificar el segundo parcial. Entonces, me alegra saludarlos, les deseo una feliz noche, que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal. Y gracias a todos por estar aquí y por su participación. Un abrazo bien grande. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, próxima clase. Muchas gracias, profe. Bueno, Esteban, gracias por la reflexión. Chévere. Chao, Luisa. Un abrazo. Gracias.
Linda, chao, chao. Profe, una pregunta. Andrea. En la plataforma vi ayer algo sobre una reflexión sobre la iglesia. Sí, yo ya los puse. Ahí están los 2 documentos sobre pederastia. Eso fue hace 8 días. Ahora 8 días fue el tema. Pero entonces ese ya se lo subimos se lo enviamos me lo envían a mi correo la reflexión sobre la pederastia. ¿Listo? Listo. Bueno. Se la enviaron. Bueno, muchas gracias. Esteban, gracias por esta semana, la reflexión que mandó, muy buena. Sí, profe, ¿le pareció? La de Odebrecht es espectacular, espectacular. Sí, estuvo buena, es un tema bueno. Bueno, un abrazo pues, feliz noche. ¿Cómo sabe uno esas, si tú alcanzas a leer todo eso, profe? Toda esa carreta que todos echamos. Todo, yo los leo, yo soy muy buen lector. Yo soy, pero tremendo lector. Bueno, profe, esperemos a ver qué comentarios le da para los que yo le he enviado. Bueno, muchas gracias, Andrea. Feliz noche y gracias por haber llegado al encuentro tutorial siempre. Un abrazo. Bueno, chao. Luego que descansen. Bueno, Esteban, chao. Un abrazo. Luego.